Bien, pues ya hemos vuelto de nuestro corte y seguimos aquí con Arturo Aguirre, el editor del momento, ¿no? Al menos de nuestro momento. Y quiero hacerle, bueno, estábamos con las preguntas de qué era un editor. Por ejemplo, ¿qué formación tendría que tener un editor? Porque a mí me sigue quedando un poco así como, no agarro mucho la idea de qué es un editor como tal. Entonces sí me gustaría que me dijeras, por ejemplo, ¿qué tiene que estudiar un editor? ¿Qué formación tiene que tener un editor? Hoy día se ha estilado bastante la emergencia de carreras editoriales. Yo tengo ciertas dudas sobre eso. A mí me llegó gente que había tomado ciertos diplomados y alguna maestría en algún momento a pedir trabajo, y lo cierto es que cuando los pusimos a editar no tenían mucha idea de cómo se llevaba la práctica. A mí me parece que más que nada es un oficio. Esto quiere decir... Como el del relojero, viejo. Como el del relojero, como el del albañil, como muchos oficios que todavía hay entre nosotros, y que afortunadamente consiste en que se enseña, un maestro nos enseña de qué manera se ha de llevar y desarrollar. Pero ¿tienen algún, no sé, si alguien estudia matemáticas, contabilidad, administración de empresas, tiene el perfil para ser un editor? Absolutamente. Claro que todo depende también de cuánto conocimiento tengas y de cómo logres fortalecer esas capacidades. Vamos, sabes matemáticas, pero aquí es editar el baldor, ¿no? Esto es un poco como la receta de la abuela que te va pasando la abuela de generación en generación. Sí, es un poco eso. Depende de lo que quieras editar, dijiste, ¿no? Sí. O sea, el editor tiene que tener una formación, depende de lo que quiera editar. O sea, es decir, por ejemplo, si yo quiero editar cocina, ¿tengo que ser chef? Pues tener algunos conocimientos de cocina. Mira, por ejemplo... ¿Qué tipos de editores hay? ¿Tú editarías un libro aquí a Ramón, que últimamente se ha echado unos versos bastante buenos, pero como no le entendemos, o sea, nadie tiene la capacidad, aún más que yo, de comprenderlo, sí. ¿Tú serías capaz de editar a Ramón? No lo dudo. Editar no significa empaquetar al perro bajo ninguna circunstancia, o sea, ¿le harías un libro a Ramón? No lo dudo. Primero porque necesitas tener los conocimientos suficientes sobre la lengua canina, ¿no? No está gustando ese no, segundo porque no se trata simplemente de formar un libro y escribir algunas cosas, se trata también de que a veces hay ciertos errores que uno tiene que corregir, y si no tienes el conocimiento suficiente, pues se te van. El editor tiene que especializarse en aquello que va a trabajar. Sí, debe tener un amplio espectro. Es decir, alguien que va a hablar sobre perros tendría que tener un conocimiento amplio sobre perros. Sí, no quiere decir esto que sea veterinario exclusivamente. Puede ser alguien que esté en contacto y que tenga la experiencia con perros, por supuesto. ¿Sí? Yo edito humanidades. ¿Tú haces humanidades? Sí, me dedico a editar libros que tengan que ver con literatura, con filosofía, con antropología, sociología, política. Es decir, tú sabes de todo eso. Tengo a veces... Qué bárbaro. No, lo maravilloso es que... ¿Tienes un gusto por todo eso? Tengo un gusto, tengo algunas bases suficientes que me permiten a veces, pues, de las cosas que no sé, enterarme y seguir aprendiendo, que eso es lo maravilloso, que también como editor puedes seguir aprendiendo más cosas. ¿Cómo definirías tú la importancia del editor en el proceso editorial? Desde luego lo que nosotros hacemos es que pues las editoriales todavía mantienen ciertas líneas de edición, tienen el cuidado los editores de cómo es que se está desarrollando su lengua, y lo más importante aún es que ellos disciernen ciertos criterios a partir de juntas editoriales para decir pues qué libros son idóneamente publicables. Entonces, como lo que nos quieres llevar a la mente es que el editor es súper importante del principio al final, incluso en las juntas editoriales que tú dices, ¿no? Esto, ¿qué se va a editar? ¿Qué se va a hacer? Así como de ¿qué se va a hacer? Que llegas a la editorial y en vez de decir, ¿qué onda, muchachos? ¿Qué se va a hacer? Dices, ¿qué se va a editar? No, nos reunimos. A nosotros nos llega un texto y nosotros nos reunimos y en conjunto decidimos, dialogamos si un texto es publicable o no dentro de la editorial. Pues ya te digo que lamentablemente es el lado un poco inquisidor que tenemos hacia algunos autores, y por eso pues está la ventaja de que la gente tiene ahora, en una horizontalidad democrática prácticamente, la posibilidad de publicar en la red, ¿no? Y por ejemplo, a ti, pensando en que eres este inquisidor que dice que sí y que no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ojo Dios, no eso, así de tú sí, tú no.
tú entras al cielo, tú te quedas, imagínate. A veces tenemos que salvaguardar la integridad psicológica y moral de nuestros dictaminadores o de uno como editor y hacer siempre con la mayor delicadeza. O sea, ya como del Ku Klux Klan deberían de ponerse ustedes así ya con bolsa y así para que nadie los reconozca por si rechazan un libro. Digo, señores, atención con esto, ¿no? Porque ustedes llegan y quieren publicar un libro, ¿no? Porque, pues, no sé, han escrito algo que les guste y todo, y pues ya viste con lo que se encuentra, ¿no? De repente unos señores aquí inquisidores que nos van a decir esto sí, esto no. Bueno, de inquisidores no tenemos nada, ¿eh? En realidad tenemos criterios para editar, pero... Como argentinos, sencillito, carismático. Pero sí, en alguna ocasión, Dios mío, lo voy a confesar, en algún momento me cambié el nombre para no ser acosado o perseguido. ¿De Arturo Aguirre A? No puedo decirlo, pero utilicé un seudónimo femenino para intentar... Ya esto es como lo de la canción de Secreto de Amor de Joan Sebastián, total. No, tuve que echar una nube de humo para cuidar un poco los pasos, porque dimos un dictamen que no era favorable y bueno, pues... ¿Qué es un dictamen, Arturo? Te decía que nos reunimos en juntas editoriales y es allí en donde determinamos nosotros si será favorable o no publicar determinado texto, determinado artículo, determinado libro. Y entonces entre todos nos reunimos y decimos, bueno, el dictamen es publicable o no publicable o publicable bajo ciertas reservas. El examen, aprobado o no aprobado. Sí, pero... Son un poco malos estos, yo los veo como crueles, la verdad. Oye, Arturo, y bueno... Entonces, si ustedes al final deciden que sí, que no, y la gente, yo, por ejemplo, alguien que me está viendo de su casa quiere publicar un libro, entonces dice, bueno, voy a buscar al editor. Va al editorial, busca al editor, le dice, aquí tengo esto, o ¿cómo es? O de repente alguien te espía en tu casa por la mañana, ya cuando sales te busca y te va siguiendo en el auto y luego en el semáforo se baja y te dice, por favor, tome esto. ¿Cómo es que te busca la gente? Digo, si a alguien le interesa encontrar un editor. Así como se busca pareja, hay amigos que nos están viendo ahora que se busca editor, o sea, no necesariamente tiene que ser todo del amor en esta vida. Una editorial es como una marca registrada. O sea, francamente lo que tú tienes cuando publicas, o en mi caso, cuando editas dentro de una empresa editorial, lo que tienes que cuidar es un poco su sello. Que sea un sello que esté cuidado en el sentido de que los contenidos que toma la gente cuando va a una librería o cuando hace el pedido por internet, diga, ah, bueno, este es probablemente un buen libro porque está editado por tal sello editorial, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que cuidar precisamente una editorial, eso es lo que tiene que cuidar el editor de una editorial, y por eso es que se hacen ciertos criterios para publicar o no publicar. ¿En qué momento el editor deja al libro? Es decir, ya no es responsabilidad del libro. En el momento en que está en la librería, el editor ya no tiene nada que ver con el libro. ¿En qué momento ya tú acabas tu chamba? Bueno, en el caso muy particular, yo ya no vuelvo a abrir el libro cuando sea impreso, porque siempre voy a descubrir algo que no me gusta. Bueno, por ahí decían que un libro sin errores no es un libro. No, definitivamente no, y lo peor es que quizá no quedes satisfecho, hay libros que nunca terminarás de editarlos, así que un consejo que yo le doy a los jóvenes que están empezando en este oficio editorial, pues es que una vez impreso el libro, mejor no vuelvan a abrirlo. Eso es como de una vez que dejas a un exnovio, nunca vuelvas más con él. No, una no lo cosa sé. Como parecida. Una vez que dejas al exmarido, nunca regresas con él. Con esto nos despedimos, ahora tenemos un poco más la idea del editor más clara, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo, Arturo, que hayas venido a visitarnos a nuestro staff y que pues hayas accedido a abrirte a todo este tipo de preguntas que no siempre son muy cómodas. De hecho, bueno, sabes que Ramón te eligió, yo soy la mera esclava del perro, el perro es el que manda y el que elige, este es un semi-editor. No, al contrario, yo quiero agradecerte por la invitación, agradecerle a Ramón y agradecerle a todos los amigos que nos ven en casa y bueno, invitarlos a que vayan a los libros, vayan a sus librerías y también a aquellos que tienen interés en editar, pues que se sumen, que nos busquen, que busquen a su editor favorito para que aprendan este lindo oficio y que tenga mayor futuro todavía el libro en cualquiera de sus formatos. Gracias. Pues seguiremos el próximo capítulo con otras cosas acerca del mundo editorial para saber más acerca de este enigma que es el libro.